Bienvenidas y bienvenidos, queridos estudiantes, a este microvideo donde voy a hacer una síntesis de los temas 6, 7, 8 y 9 del segundo bimestre. En el tema 6, dedicado a la propaganda, a Merrill lo que le interesa es centrarse en la dimensión negativa de la propaganda, es decir, cuando se mezcla esta con la información y por tanto se engaña al lector de un periódico o al espectador u oyente porque piensa que está recibiendo información y en realidad está recibiendo propaganda. Por tanto, se centra Merrill en decir cuáles son las actitudes típicas del periodista propagandístico, sobre todo cuando lo que busca es movido por el egoísmo, por sus intereses, intencionalmente sesgar, parcializar una visión de la realidad para favorecer una determinada ideología, para favorecer a una persona en detrimento de la otra. Bueno, John Merrill va a describir, también valiéndose de otros autores, cuáles son las técnicas y las actitudes típicas del periodista propagandístico. Desde luego, la propaganda en ese sentido negativo es lo más contrario a la búsqueda de la verdad, que lo que intenta es transmitir el conocimiento más profundo, más completo de la realidad, caiga quien caiga en esa transmisión de la verdad acerca de los hechos y fuera de todo interés personal del periodista. En el tema 7 se va a hablar sobre todo del concepto de neutralidad, que es un concepto enormemente complejo, puesto que esta es muy difícil de conseguir o no es posible conseguirla, como ya lo dijimos en el tema 5, cuando hablábamos de la verdad y de la objetividad, conseguirla de modo completo. Tiene relación el tema de la neutralidad con otras características a las que va unidas, como es la veracidad, ya tratada en el tema 5, como es la imparcialidad y la completitud, que las trataremos en este mismo tema. Aquí es importante tomar en cuenta lo que dice Paul Johnson en lo que llama los mandamientos para ser neutral, puesto que él dice que esta virtud de la neutralidad es de las más inusuales, de las menos practicadas por los periodistas, porque implica practicar virtudes tan difíciles como el ponerse en el lugar de los demás a la hora de contemplar la realidad o de valorar la realidad, la capacidad de tolerar los puntos de vista opuestos, ser una persona moderada, templada, generosa y tener un sentido profundo de justicia. Por tanto, ser neutral, como vemos, es ser una persona muy virtuosa. Esto también, según Johnson, se concreta en la capacidad de aceptar los errores y estar dispuesto a rectificarlos. Aquí está el deber de rectificación que tenemos los medios de comunicación. Está el uso cuidado de las palabras. No vale cualquier palabra. El deseo de descubrir y decir la verdad, que ya hemos comentado en el tema anterior, el considerar las consecuencias de aquello que publicamos y también tener un deseo de educar. Un organismo importante en Estados Unidos, como es la Sociedad de Periodistas Profesionales, en su código también trata el tema de la neutralidad y sostiene que para conseguirla hay que proteger las fuentes, hay que respetar la dignidad de la persona, respetar y promover el derecho de réplica que tienen los ciudadanos cuando se sienten afectados injustamente por alguna noticia, hay que proteger la vida privada, respetar y usar adecuadamente las citas y también rectificar siempre que los medios de comunicación se equivoquen o sean inexactos o estén faltando a la verdad. Merrill va a explicar la neutralidad haciendo relación con los sinónimos de este término, que en inglés es el término fair. Entonces va a hablar de que la neutralidad tiene mucho que ver con la imparcialidad, con la justicia, con la moderación, que son términos sinónimos a esta palabra inglesa. Por tanto, la imparcialidad va a implicar dejar a un lado las opiniones o las valoraciones personales, es la actitud de no querer favorecer a ninguna de las partes,
que están en juego en una noticia, de no favorecer o inclinarse por ninguna persona. Es también la capacidad de ser equitativo, de ser equilibrado, por ejemplo, a la hora de subrayar un matiz u otro en una noticia o a la hora de poner más peso a un aspecto u a otro en una noticia. También es la capacidad de ser justo, es decir, de dar una atención debida a todas las partes o a todos los protagonistas de un relato, y también el ser moderado, o sea, no exagerar, ser desapasionado, ser exacto y ser correcto. Lógicamente, Merrell afirma que todo esto es enormemente difícil y que son conceptos un tanto vagos, un tanto imprecisos y que quedarían a la merced de la interpretación de cada persona. Pero aquí nosotros, a la luz de los otros autores que estamos estudiando, nos preguntamos qué es la justicia, qué es la equidad, qué es la moderación, con respecto a qué se puede decir que algo es justo, cuál es nuestro parámetro. Es decir, todas estas preguntas como periodistas no las tenemos que hacer para no caer en conceptos vacíos o para no llenar las palabras de cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en el plano de los atentados contra la vida humana, pues hay personas para las cuales la pena de muerte es justa y para otras personas pues consideramos que no es para nada justa, sino que es una tremenda injusticia. O sea, ¿cómo podemos hacer los periodistas a la hora de aplicar estos conceptos de la neutralidad, la imparcialidad, para no caer en el relativismo, en un subjetivismo excesivo? Y es lo que ya dijimos en el tema 5, afirmar, ampararnos en que hay una verdad total y profunda sobre las cosas. Entonces, desde esta afirmación, desde esta convicción de que hay una verdad acerca del hombre, de la realidad, acerca de Dios, tenemos que admitir que tener una postura, tener una visión acerca del mundo, acerca de la realidad, una visión lo más amplia y completa posible, no va en contra de la neutralidad. La neutralidad no es ser testigos impasibles de los hechos, no es ser máquinas que arrojan datos a los lectores o a los oyentes o telespectadores. La neutralidad no es no pensar, no es no tener un juicio o una postura acerca de las cosas, sino, en definitiva, tendríamos que concluir que es informar del modo más completo y contrastado acerca de las cosas para que nuestros lectores puedan hacerse una idea lo más completa y amplia posible acerca de lo que sucede. Neutralidad es también ir a la profundidad de los hechos, no quedarnos en la superficie, no quedarnos en lo que nos dicen algunas fuentes, sino contrastarlas. Cuanto más contradictorias sean las fuentes, mejor, porque eso nos hace ver que hay aspectos ocultos, que hay cosas que deben ser averiguadas de un modo más preciso, más exacto, que se requiere más documentación, que se requieren más datos. Hay que tener una cierta desconfianza siempre de las fuentes, descontaminarlas, como nos dice Javier Darío Restrepo. Hay que contextualizar, hay que poner las cosas en un contexto para poder entenderlas adecuadamente, y también saber que hagamos lo que hagamos, informemos de lo que estemos informando, el ser humano nunca pierde su honor porque siempre tiene dignidad, a pesar de que actúe incorrectamente, que el ser humano siempre es respetable, que no podemos atentar contra esa dignidad y tampoco podemos descuidar la protección especial que tienen ciertas personas vulnerables, como son los niños, los adolescentes, las personas que están, por ejemplo, en un estado de salud crítica, pues siempre la dignidad humana va a estar por encima de todo. El tema 8 es el dedicado a las fuentes y a las citas, que no reviste mayor problemática, puesto que, lo acabamos de decir, las fuentes, que las más complicadas son las humanas siempre, además de ser variadas, numerosas,
y diversas desde todos los puntos de vista, pues hay que descontaminarlas, hay que detectar cuáles son los intereses que muchas veces subyacen en lo que nos dicen las fuentes. Y por último, el tema 9, que se llama recapitulación, en el cual vemos que la mejor manera de conjugar la teoría liberal y la teoría comunitaria acerca de la prensa es el autocontrol ético, es decir, aquellos mecanismos de los que se proveen los propios periodistas y los propios medios, con la ayuda de los públicos, con la ayuda de la audiencia, para implementar mecanismos internos de control ético, como pueden ser los códigos éticos, como puede ser el defensor del lector o del radioyente o del televidente, como pueden ser comités de ética, tribunales de ética que existen en los medios de comunicación y a veces en los colegios de periodistas, en los gremios de periodistas, para que el público pueda reclamar cuando se siente afectado o cuando siente que un determinado medio no ha informado cabalmente acerca de un hecho y que los propios medios busquen la manera de mejorar su ejercicio periodístico por medio de ser sometido a este control ético por parte de ellos mismos y de las audiencias. Si estos mecanismos de autocontrol funcionaran adecuadamente, harían innecesarias las leyes de prensa, las llamadas leyes de prensa, que a veces tienen el peligro de convertirse en leyes que restrinjan la libertad de la información y por tanto dificulten el acceso del público a la información verdadera. Harían estos mecanismos de autocontrol innecesarios, medidas restrictivas contra la libertad de expresión y contra el derecho a la información. Así que les animo a que los lean y que vean todas sus características, puesto que varias preguntas del examen van a versar sobre la importancia del autocontrol para garantizar el derecho a la información y la importancia también de que los periodistas promovamos estos mecanismos de autocontrol, que seamos los primeros que promovamos que existan, que se desarrollen, que se implementen en los medios de comunicación o en las agrupaciones de periodistas. Espero que este resumen les ayude en el estudio de las ideas principales de estos 4 temas.